meses antes en el anterior, en los Panamericanos de Cali. Acá, no sé, Néstor, tal vez coincidió con el cambio de gobierno, pero el caso es que esa pelota, Néstor, buscando arriba, más allá de la ministra del Deporte, le cae a la gente de Planeación Nacional. Ok, meto Planeación, meto Ministerio de Hacienda, Claro. sobre responsabilidades. Néstor, La última, muy rápidamente, don Aurelio. Néstor, pero sí realmente es una necedad decir que hubiera sido lo mismo hacer los juegos que no hacerlo. Yo creo que eso queda absolutamente claro. Es decir, los impactos económicos, los impactos de infraestructura, los impactos de una memoria deportiva en los deportistas de la región. Es decir, todo de verdad es un faltante grande. Es decir, no, o sea, las cuentas de, ¿cómo era la famosa fábula de las uvas estaban verdes? Eso aquí no cabe. Aquí no cabe la famosa fábula de las uvas estaban verdes y sigamos para adelante. Y una última, hay algo para complementar a Hugo Mario de todas las ventajas que él dijo, y es que el despegue deportivo del departamento del Valle del Cauca fue enorme. De hecho, el Valle del Cauca era hoy la gran potencia deportiva de Colombia y lo sigue siendo casi que a través de los ¿Usted últimos sabe, 20 Aurelio, años, ganador de los Juegos Nacionales, desde cuándo etcétera, le dicen claro. a Cali la capital mundial de la salsa? Capital deportiva, La capital deportiva de América la llamaba. Sí. La capital Todo, deportiva todo. de América la Es que llamaba Cali don se Joaquín proyectó. Marino López. el gran locutor deportivo Cali era un pueblito de hasta los entonces. Panamericanos. Se volvió una ciudad entonces. relevante después de los Panamericanos. Claro. Y eso ahora menos porque Barranquilla ya no es un pueblito y entonces por supuesto que una inversión como la que va a recibir pues realmente no transforma a Barranquilla como en cambio sí transformó a Cali en 1971. Pero bueno, me alegra mucho Usted la está en la entrevista tesis, con el Héctor, de que director hacerlos de es igual Penalco. que no hacerlos, ¿no? Es que mire, la gran inversión es nuestra. Sacamos la plata para meter los 400 millones, los 400 millones pero déjeme decir, Néstor, sacamos los 400 millones de dólares para hacer unas inversiones y y claro, viene una gente que trae menos plata. Esto es lo más parecido que hay a una fiesta de matrimonio, Néstor. Usted se gasta 100 o 200 millones de pesos en una fiesta de matrimonio, pasa muy bien y tal, y claro que produce 100 empleos de las personas que preparan la comida y y los músicos y lo que fuera, y ya pasa la fiesta y los 100 millones de pesos usted se queda preguntándose, o los 200 millones, si quedaron bien invertidos ahí o mejor invertidos en otra parte. Sí, dígale eso, Héctor, dígale eso a Laura. Solo déjeme decirle esto. No, solo le digo una cosita. Yo no sé si sea comparable la fiesta de matrimonio con los Juegos Panamericanos. Eso ya me parece, la verdad. Sí, es parecido. Es parecida por eso, porque pero a usted no le quedó, usted se gastó la plata del matrimonio, no le quedó el matrimonio y todo lo que se ha derivado del matrimonio. Claro, produce orgullo, produce un montón de cosas. Su crecimiento personal. Es que si quiere vamos al extremo. Su crecimiento personal también es producto del matrimonio. Néstor, no menosprecia eso. Es decir, creo que no vale la pena llegar al punto de menospreciar los Panamericanos. Miren esto. Que Héctor le diga a los millones de personas que se casan día a día con toda la ilusión. Pero yo sé que Héctor, que es muy bueno para hacer polémica, mi amigo Héctor, pero en esta sí se está pifiando de manera descarada, digamos, en el análisis económico de lo que implica un evento de esta naturaleza. Mire, Héctor, Néstor, yo antes de venir a Colombia, cuando era estudiante en Londres, trabajaba por una consultora que hacía esto, y mi trabajo era hacer estudios de derrama económica de grandes eventos deportivos como la Royal Henley Regatta o el Open Championship de golf o distintos torneos, y es un modelo económico donde la inversión se tiene que amortizar, y no se amortiza obviamente en el primer año. O sea, como dice Héctor aquí, que en la fiesta, pues obviamente los regalos nunca compensan la fiesta, pero el tema es que se amortiza porque lo que se desprende del evento, de la reputación de la ciudad, de las generaciones que después empiezan a utilizar los espacios deportivos, se vuelven más competitivos, de todas las nuevas inversiones que llegan a la ciudad, debe compensar, y se hace de manera muy juiciosa. Y no hay ninguna duda que este evento, los Panamericanos en Barranquilla, iba a tener un efecto positivo neto después de la realización de los eventos y la inversión. Pero positivo en otras cosas, de orgullo, de reconocimiento institucional, y de desarrollo deportivo. Pero Héctor, usted no puede decirme al tiempo, Héctor, en la misma frase, Héctor, en la misma frase, usted no puede decir que hacer los Panamericanos son cuentas de borracho y después comparar los Panamericanos es que las con un cuentas matrimonio. de borrachos, cuentas de borracho es decir que eso iba a producir un montón de empleos. Quedó claro con la entrevista que no hay estudio, ¿no? Que el estudio fue decir, pero le acaban de mostrar que hay estudios inclusive
hechos desde Londres. Hechos desde Londres. Héctor, hay experiencias internacionales. Si a usted no lo convencen los estudios, si a usted le parece que todo el que dice que los panamericanos era bueno. Una frase completa, no, pero oiga, es que no me está oyendo. Completa. Si a usted le parece que eso son cuentas de borrachos, Héctor, limítese a ver la experiencia. La experiencia es que los países, Colombia dijo no, nos quitaron los panamericanos y hay ausencia de oferta. Nos lo rapan. O sea, estaban detrás de los Juegos. Estaba México, estaba Perú, está Paraguay. Así que nosotros nos habíamos comprometido. Es que hay una cosa que es más grande que todo lo anterior. ¿Me permite ponerle un ejemplo pequeño de sabíamos inversión y ganancia? Firmamos el contrato, pero como lo firmó el contrato anterior, que a mí no me gusta. El gobierno anterior. El gobierno anterior. Porque a mí no me gusta, porque esos señores no me gustan, porque no me gustaba el presidente de antes, porque el alcalde de Barranquilla no me gusta. No lo hagamos. Porque me parece que piensan diferente a lo que yo pienso. Entonces todos esos me parecen una recua de ineptos. En consecuencia, incumplimos los compromisos. Digo porque aquí nos da placer la batalla política, la peleadera política. ¿Usted recuerda que Ibagué tuvo un escándalo tremendo con unos Juegos Nacionales que terminaron no haciéndose y los escenarios? Sí. Ese despilfarro. Y varias personas presas. Claro, hace 2 años, hace 2 años, se hicieron los mundiales de patinaje. La alcaldía de la época construyó pista de patinaje, un complejo deportivo en la ciudad de Ibagué. La ocupación en ese mundial, que aparentemente, indudablemente es mucho más pequeño que unos panamericanos. Mundial de patinaje en Ibagué, dice usted. Ibagué. Se generaron más de 1.000 empleos directos e indirectos. La ciudad diariamente recibía 1.000 millones de pesos en toda la movilidad de la ciudad. La ocupación, según Cotelco, de las 6.000 camas fue de ocupación del 100%. Y al final el balance dejó una inversión y una ganancia de 8.000 millones de pesos. Estoy hablando de un evento para una ciudad como Ibagué y un mundial de patinaje en todos los sectores de la economía. Y el balance final es que gran parte del desarrollo y crecimiento económico de la ciudad de Ibagué como tal estuvo generado durante ese año alrededor del Mundial de Patinaje. El accidente fue casi a las 4 de la tarde de ayer en una mina de carbón conocida como el Rabanal, en la vereda Espinal El Carrizal, en el municipio de Lenguasaca, en Cundinamarca. Todo ocurrió cuando trabajadores de la mina estaban subiendo un carro de transporte dentro de la excavación. De un momento a otro, al sistema con el que estaban subiendo este carro se le reventó la guaya y fue allí cuando este carro se fue hacia atrás y empezó esta tragedia. 6 personas fueron sacadas de la mina hacia centros asistenciales en un camión. Sin embargo, como usted mencionaba, 2 de ellos llegaron ya sin signos vitales. Diego Fernández, de 27 años, y John Benavides, de 29 años, fueron las 2 personas que murieron en este grave accidente en esta mina. Los lesionados fueron trasladados hacia el hospital de Ubaté, donde en este momento, de acuerdo con el reporte médico, se encuentran con distintos politraumatismos, heridas graves en sus extremidades y múltiples fracturas. Los 4 heridos fueron identificados como Sergio Guevara, de 22 años, Rodrigo Casallas, de 32 años, Jaime Moreno, de 49 años, y Jonathan Riaño, de 25 años. Esta emergencia, Néstor, fue atendida por bomberos de Choconta y el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Sorpresiva salida del director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, cuya carta de renuncia de 2 páginas conoció en las últimas horas toda la opinión pública en medio de la renuncia protocolaria de todos los ministros y tras un fuerte regaño del presidente a todo su equipo en el último Consejo de Ministros de hace 2 días. Ello, regaño por falta de ejecución de su propio gobierno, que no pudo ejecutar 8 billones de pesos del presupuesto del año pasado, engrosando los 17 billones que toda Colombia dejó de ejecutar, sumando entidades descentralizadas y gasto del gobierno nacional central. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para quien la dimisión del director de Planeación Nacional,
Jorge Iván González a partir del próximo 5 de febrero es sencillamente por motivos de salud y por simple y llano agotamiento. Teoría que no compran muchos que observan de cerca al gobierno, quienes aseguran se trata más bien de problemas con el presupuesto, en algunos casos por negligencia, descuido y desidia, como ocurrió con la pérdida de los Juegos Panamericanos precisamente en Barranquilla, y en otros por falta de transparencia y responsabilidad con la ley orgánica del presupuesto. Ya salió la lista de las 67 universidades públicas del país donde se aplicará la ley de gratuidad del Ministerio de Educación, que lo que busca es garantizar que estudiantes de menos recursos puedan hacer sus carreras universitarias. En la lista hay universidades, politécnicos, colegios especializados, institutos y hasta escuelas superiores. En total, 67 instituciones donde esta ley lo que hará es pagar la formación profesional de unos estudiantes que cumplan unos requisitos. El primero, pertenecer a un estrato socioeconómico 1, 2, 3 o incluso no tener estrato. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 13 minutos. Atención, noticia de última hora desde la Casa de Nariño sobre la renuncia de Laura Saravia. Año y medio de gobierno, volvió a renunciar, no le aceptaron la renuncia. Ricardo, ¿qué está pasando con Laura Saravia? Néstor, en Palacio se están presentando varias situaciones en las últimas horas que han sido difíciles, complejas, porque lo que ha dicho el presidente Petro criticando la gestión de sus ministros no ha caído muy bien. Pero lo que hay detrás, además de ese malestar de algunos ministros, porque consideran que el presidente no valora lo que están haciendo, el presidente dice no están haciendo nada, hay una baja ejecución, aquí hay que acelerar y ser más disruptivos, no lo están haciendo, dice el presidente, y al final lo que está ocurriendo es que se genera un malestar como lo hemos venido contando. En el gobierno hay una división evidente en este instante entre dos bandos que usted podría determinar de la siguiente manera. Hay un bando liderado por Laura Saravia con algunos ministros que está de acuerdo con la importancia de que haya un remesón profundo del gabinete y que todos presenten la renuncia protocolaria y que el presidente baraje y de nuevo dé la mano y nombre nuevos ministros y saque a los que considere, ministros y altos funcionarios. Equipo Laura Saravia. Y el otro equipo es el liderado por Carlos Ramón González, director del DAPRE, en compañía de la mayoría del gabinete ministerial, que están muy molestos con Laura Saravia por esa misma situación, porque Laura Saravia al final hoy es directora del DPS y ella pues tiene la intención o le gustaría regresar a la Casa de Nariño directamente y estar en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Lo último que hemos conocido después del episodio de ayer, Néstor, que lo hemos venido contando en el Consejo de Ministros, en donde 3 integrantes del gabinete presentaron su renuncia o dijeron, pues nos vamos, y presidente, usted considera que las cosas no se están haciendo bien, que fueron el ministro de Comercio, Germán Umaña, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, por obvias razones. Luego de eso, Laura Saravia dice, pues hombre, si estamos en este momento, presentemos toda la renuncia protocolaria para que el presidente se sienta en la libertad de hacer los ajustes que requiera en su equipo. Eso no tuvo mayor eco en el gabinete. Ya sabe usted, Néstor, que muchos ministros no quieren a Laura Saravia, no la ven con buenos ojos, y el presidente tampoco dijo absolutamente nada. Vino el episodio de ayer, el presidente diciendo que él no había pedido renuncias, Laura Saravia las pidió. Propuso que se renunciaran todos los ministros. Lo último de toda esta historia, Néstor, es que ahí, perdóneme Ricardo, lo interrumpo, hay ahí una cosa un poquito inusual. Laura Saravia sigue siendo la mujer influyente en la Casa de Nariño, la mujer que mueve los hilos del poder en la Casa de Nariño, pero su cargo no tiene nada que ver con eso. Ella es directora del Departamento de Prosperidad Social, que entre otras cosas maneja el tema de subsidios y de atención de platas desde el gobierno. Así que el hecho de que Laura Saravia, desde su cargo en Prosperidad Social, esté pidiendo renuncias, sí es un poquito atípico, ¿no? No, pero pues obviamente, Néstor, porque hasta ahora Laura Saravia ha sido la mano derecha del presidente Petro durante este año y medio de gobierno. Al final del día, lo que ocurrió, según nos informan, fíjese que esto está tan difícil en Palacio que las versiones son encontradas
dicen que las informaciones no son ciertas, por otro lado dicen que sí son ciertas y por eso hay que tener mucho cuidado. La última información sobre Laura Sarabia que podemos confirmar es que sí habría presentado su carta de renuncia protocolaria, pues en vista de que ella fue la que la propuso, es consecuente y es coherente con lo que ella planteó en el Consejo de Ministros, pero el presidente Petro no aceptó esa renuncia. Es la última información que tenemos desde la Casa de Nariño en medio de este choque de trenes que hay en el gobierno del presidente Ricardo, traducción de que hay dos bandos, que es la palabra que usted ha utilizado en la Casa de Nariño. Por un lado Laura Sarabia, por el otro lado el secretario general de la presidencia, quiere decir están en una garrotera interna allá muy duro, con una crisis ministerial que se está gestando. Y obviamente esto lo que quiere decir es una disputa por el poder en la Casa de Nariño. Está escribiendo en este momento el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. No tiene nada que ver, no se preocupe, que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. No me mire así. Dice, ayer buena parte de la prensa en Colombia se inventó cualquier cantidad de inexactitudes con un propósito, tapar el efecto de la noticia de mi nominación al premio Nobel, que me cogió de sorpresa y me emocionó. No me obsesionaré con ello. Se tiene muy buena estima el presidente. Creo que si alguien debe recibir ese premio es la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que está metida en un tema gigante porque funcionarios de esta agencia participaron en los ataques, en los bombardeos contra Israel el 7 de octubre, que fue el comienzo de la guerra. Pero digo, eso es otra anotación. Dice Petro hace algunos segundos, centenares de sus miembros, se refiere a la Agencia de Naciones Unidas, han sido asesinados en los bombardeos a Gaza y aún así, en medio de las bombas y la barbarie, han ayudado a centenares de miles de niños, mujeres y ancianos palestinos. Son verdaderos héroes de la humanidad y de la paz. Quiere decir esto, Ricardo, que el presidente tiene dos candidatos al Nobel. Así es. Por un lado, la agencia jurídica de Sudáfrica, que presentó la demanda contra Israel, y la Agencia para los Refugiados Palestinos, que es de Naciones Unidas. El presidente Petro dice que lo que pasó ayer es producto para tapar. Hay que decirle al presidente que hablé del tema de su nominación al premio Nobel de la Paz. Pero yo me pierdo, ¿es una nominación o es una nominación oficial o una postulación, de un diputado afín? Es que no hay lista de candidatos. Unas personas que están habilitadas pueden ir a nominar al que quieran. Sí, yo postulo a X, pero eso no quiere decir que oficialmente estén pensando en el nombre del presidente Petro como merecedor del Nobel de Paz. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Pero María Camila, sí es cierto que estos próximos días, Luis Ernesto, van a estar movidísimos en la Casa de Nariño, tal y como está planteada la garrotera, en ciernes, gestándose una crisis de gabinete. De acuerdo, ahora, Néstor. No tenga ninguna duda, Luis Ernesto, que se van a ir unos ministros, ¿no? El presidente puede decir, no es hoy, será la semana entrante, pero hay unos cambios de gabinete. Se le está agotando el tiempo. Como lo contaba Ricardo, Néstor, hay dos sectores dentro del gobierno, es bien sabido, un sector que ha estado tratando de buscar un tono más moderado, tratar también que el presidente evalúe nombres de personas, digamos, de partidos más de centroizquierda, liberales, incluso de representación y de reconformar la coalición. Y al interior del gabinete, al interior del gobierno, pues también hay unos más ideologizados, unos más activistas, llamémoslo así, que consideran que lo que va mal en el gobierno justamente es porque quienes han llegado a las distintas posiciones no han estado lo suficientemente convencidos ni han sacrificado lo suficiente para sacar adelante la propuesta del gobierno Petro. Y esas dos tensiones se reflejan de alguna manera en esto que acaba de escribir Ricardo. La pregunta es, ¿para dónde tira el presidente? Porque claramente vienen cambios. Pero la pregunta es si tira hacia más propia tropa. El presidente Luis Ernesto tomó la primera decisión, que es no aceptarle la renuncia a Laura Sarabia. ¿De acuerdo? Yo creo que allí también hay una señal, ¿no? Laura es del sector morado, o sea, yo me refiero, aquí usted recuerde, Néstor, arrancó el gobierno con ministros pues que ya habían estado en distintos gobiernos, más liberales, y fueron saliendo poco a poco. El último que salió es Jorge Iván, el director de planeación, que era como el último de los liberales. Néstor. Ahora la pregunta es, ¿y los cambió por qué? Los cambió por
activistas de la Colombia Humana, activistas de la izquierda, ideólogos de la izquierda. La pregunta es en este cambio de gobierno, en este cambio de gabinete, ¿para dónde tira el presidente? ¿Tira más hacia la izquierda o tira más hacia el centro? De acuerdo. Pues mire, eso no lo sabemos todavía, lo sabremos en la medida en que se geste esto que está pasando hoy. El momento es de crisis de gabinete con renuncias que van y vienen. Ayer fue confirmado con carta y todo el de planeación. Esta mañana la muy poderosa, que sigue siéndolo, Laura Sarabia, de Planeación Nacional. Y Néstor, como le digo, presentó su renuncia, pero no se la aceptó el presidente Petro. Y mire los nombres que nos daban ahora de los ministros que están en el otro bando diferente al de Laura Sarabia. Néstor Osuna y el ministro de Comercio, dos personas ponderadas de centro izquierda, expertos en sus temas. Entonces ya no va a quedar ahí el cuerdo, digamos, la persona menos radical va a terminar siendo Gustavo Petro en el gabinete. Es lo que suena en esto, si sale realmente el ministro Osuna y el ministro de Comercio, habiendo ya salido Jorge Iván González de la Dirección de Planeación Nacional. Yo creo que para responderle a Luis Ernesto, el presidente se va a ir por el segundo grupo, por el grupo de los radicales, esperemos, donde quieren sacar a todos los ponderados a los poquitos ponderados que ya quedan. En cualquier caso, yo sí me pregunto, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los 30 millones de colombianos, 9 millones de hogares que reciben subsidios a través de los 13 programas de subsidios del DPS? Paola, cuando la cabeza del DPS, Néstor, no le aceptaron la renuncia a Laura Sarabia. Claro, pero un momentico, es que está haciendo las veces de jefe de gabinete, sigue metida armando grupitos, como decía Ricardo, y fungiendo de jefe de gabinete en últimas, en intríngulis ahí de lo que está pasando. ¿En qué momento usted administra 13 programas de subsidios que benefician a 30 millones de colombianos, 9 millones de hogares? Ese doble sombrero a mí sí me parece que está muy difícil. No logro entender todavía a quién no le aceptó la renuncia al presidente. ¿Es a la jefe de gabinete ad hoc o es a la directora del Departamento de Prosperidad Social? ¿Y en qué se está enfocando realmente Laura Sarabia? ¿En qué gasta el tiempo? Esta es la clase de noticias, Ricardo, que no tiene un comunicado oficial, ¿no? Porque la Casa de Nariño no emite un comunicado oficial diciendo Laura Sarabia presentó la renuncia, no se le aceptó la renuncia. La información oficial, preguntamos en la Casa de Nariño si era cierto que había presentado la carta de renuncia y dijeron que no era cierto. Averiguando entre los escritorios de la Casa de Nariño y en las reuniones de la Casa de Nariño, ella sí le dijo al presidente, me quiero ir. El presidente le dijo, no te vas. No pero a pesar de que no hubiera esa aceptación de renuncia, Néstor, cuando el presidente Petro le aceptó la renuncia a Laura Sarabia, bueno, o la sacó de su cargo de jefe de gabinete hace unos meses, usted se acuerda lo que dijo, el elogio altísimo a nivel personal de Laura Sarabia, claro. Cuando se desprendió de ella y de Armando Benedetti, ¿no? Pero creo que además no es justo lo que dice Paola sobre el hecho de que no se ven las ejecutorias. Usted la ve todo el tiempo viajando por las regiones del país en el tema del DPS. Yo creo que más allá de cualquier cosa, ya no descuida el DPS para hacer las otras gestiones. Yo creo que es una ejecutiva pilísima y de confianza del presidente Gustavo Petro. Claro, ella sigue siendo la jefe de gabinete, pero además está ejerciendo el DPS, su Departamento de Prosperidad Social, y yo creo que lo hace bien, se reúne con alcaldes, con gobernadores, en fin. A mí ella siempre me ha parecido una buena funcionaria, pero me parece que en este episodio que ustedes están contando sí hay un hecho nuevo, que es la primera vez durante este año y medio de gobierno del presidente Petro que Petro, presidente, no está de acuerdo con Laura Sarabia. Es la primera vez que hay una especie de contradicción entre los dos y el presidente toma partido en contra de Laura Sarabia, porque Laura Sarabia... La contradicción consiste en que Laura Sarabia dice que todos los ministros deben renunciar, porque eso es lo que el presidente está pues anunciando, pues como insinuando y tal, y que lo deben hacer. Los ministros como que dicen, y esta señora como, ¿por qué nos pide la renuncia? Claro, y ella efectivamente dice y cuenta incluso que sí, que los ministros van a renunciar, y el presidente sale y dice, no es cierto que yo haya pedido las renuncias, ni los ministros van a renunciar, ni nada. Es la primera vez en estos 17 meses que llevamos, o 16, el tiempo que llevemos es que parece largo, pero los 16 o 17 meses que llevemos que el presidente Petro contradice a Laura Sarabia. Así no le ha aceptado la renuncia, porque claro, el tema no daba para tanto como para que se fuera del gobierno, y ojalá no se vaya del gobierno, digo yo la verdad, porque a mí me parece una funcionaria eficiente, pero ahí quedó, digamos, regañada, entre comillas, así el presidente no le hubiera dicho nada, porque la contradijo. Yo creo que pero usted sabe cómo funcionan los gobiernos también. No todo lo que se dice es lo que realmente
pasa por dentro. Usted sabe que también hay cosas que es mejor que las diga otro y después él las niega, y un doble discurso y un juego para aparentar una cosa y realmente generar una crisis sin ofender a las personas para que las pida Laura y no las pida el presidente. O sea, yo tampoco le creo 100%, me parece que hay un poco de pantomima. Por una razón, solamente una ayuda de memoria. Quien llamaba a los ministros hasta hace poco tiempo para enviarle las razones del presidente Gustavo Petro era directamente y para Laura pedir Sarabia. cuentas y para pedir cuentas. Ahora, entonces eso es una puesta en escena. No, María Consuelo, no es una puesta en escena. Cuando usted habla de que hay un lado, que es Laura Sarabia, es cierto. Ahora mire quién está en el otro lado. En el otro lado está una persona que se ha venido convirtiendo tal vez en una de las más influyentes en la Casa de Nariño, que se llama Carlos Ramón González. Entonces, en la medida en que se debilita uno, se fortalece el otro. Pero la renuncia sí es una puesta en escena, porque todos sabemos que se va primero Gustavo Petro que Laura Sarabia. O sea, Laura Sarabia es de la entraña del gobierno y del presidente. No creo que sea una puesta en escena. No creo que sea tan puesta en escena. Me parece que detrás lo que hay es una gran rivalidad que se está descubriendo, que está saliendo a flote en la Casa de Nariño. 8:28 a.m, noticia económica del momento. Víctor. Néstor, después de un par de meses de fallas en el sistema de información y gestión aduanera SIGA y de constantes roces entre empresarios del comercio exterior y con la DIAN por este tema, por las afectaciones para los comerciantes, inclusive por las multimillonarias pérdidas que estarían asumiendo por esta situación, la DIAN está levantando la contingencia que fue establecida por la actualización de esta plataforma. Dice la DIAN que ya se normaliza su funcionamiento, que ya todo está ok y que estas actualizaciones permitirán que los procesos de importación sean más seguros, más eficientes, dificultando las manipulaciones. Para la Dirección de Impuestos ahora se podrá combatir con mayor efectividad el contrabando y el fraude aduanero. Se reduce la introducción ilegal de mercancías que ponen en riesgo la salud pública y el medio ambiente, promoviendo la competencia entre comerciantes y la industria nacional. Se normaliza esta situación. En más información, en medio de los contratiempos por el fenómeno del Niño, Fedearroz, el gremio de los arroceros, asegura que el abastecimiento del grano está garantizado para todos los colombianos. Claro que el Niño está afectando los lotes y las cosechas, pero no está en riesgo la disponibilidad de arroz para el consumo nacional, indican los productores. Por las condiciones climáticas se han generado para ellos disminuciones en los rendimientos de entre el 20 y el 30%, pero aún así insiste el gremio en que el abastecimiento para el primer semestre se dará con normalidad. Y ya tenemos apertura de los mercados con un dólar subiendo un poco, avanza a esta hora 12 pesos, se monta un poquitico por encima de los 3.900, llega a 3.901, máximo de la jornada 3.904 pesos. 8:30 a.m, sale en este momento el dato de desempleo en Estados Unidos, que es uno de los indicadores del cual dependen muchos mercados en el mundo entero. En Washington, Juan Camilo. Néstor, la expectativa se debería publicar en algunos segundos, pero la expectativa es que la generación de empleo sea de alrededor de 185,000 para el mes de enero. Esto en teoría acaba de salir, de hecho. Wow, una cifra bastante importante. Les estábamos diciendo que se esperaban 185,000 puestos de trabajo, pues el dato oficial es que se crearon 353,000 puestos de trabajo en el mes de enero. Esto es una noticia bastante positiva en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo aquí en los Estados Unidos. Se mantiene la tasa de desempleo en el 3.7%. Esto debe ser también porque la cantidad de población económicamente activa debió haber aumentado, pero en todo caso está por encima de la generación de empleos que se registró en el mes de diciembre, que había sido de 216,000 puestos de trabajo. Entonces la economía se sigue comportando de manera positiva durante este tramo del gobierno del presidente Joe Biden, que es una buena noticia para él justo en medio de la campaña presidencial. Repetimos entonces, 353,000 puestos de trabajo generados. La expectativa era de 185,000 puestos de trabajo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Sobre la renuncia del gabinete, a propósito, hay varios hechos concretos. Se va el director de planeación, el muy influyente, le decían el sabio, el doctor Jorge Iván González,
que no dice en su carta de renuncia por qué, simplemente hace un elogio de la tecnocracia de planeación nacional, menciona el plan de desarrollo. Lo que se sabe de la renuncia del gabinete es que hubo un regaño inusual, histórico del presidente Petro en el Consejo de Ministros, que fue el miércoles, en tono muy elevado por la muy baja ejecución presupuestal, lo que quiere decir que los ministros echan mucha carreta y hacen poco. Lo que se sabe es que, derivado del inconformismo del presidente, personas del círculo de la Casa de Nariño hablaron y dijeron lo que corresponde es presentar una renuncia protocolaria, y así quedó. Y estamos en eso, en que estamos a puertas de un cambio, el segundo grande. El primero había sido en febrero del año pasado, parece ser febrero el mes destinado a los cambios de gabinete en el gobierno del cambio, más cambios en las próximas horas. El general Jaime Lasprilla se convertirá en el primer excomandante del ejército en ir a juicio ante la JEP por falsos positivos. Su nombre está dentro de la lista de 34 militares que esa jurisdicción llamó a imputación por el asesinato de 200 personas en el departamento del Huila, entre los... La Procuraduría está anunciando juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva. Es decir, no solo está suspendido 3 meses, sino que el resultado de este juicio podría destituirlo. Arranca ya en menos de 2 semanas este juicio disciplinario. El canciller, que está presentando recursos intentando que la procuradora Margarita Cabello sea parte de sus procesos. Ana María Celis. Néstor, buenos días. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría fijó para el próximo 15 de febrero el inicio del juicio verbal contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación de pasaportes. El juicio se realizará en la sede de la entidad. Ese día el canciller tendrá la oportunidad de hacer los descargos que considere necesarios y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las 2 faltas disciplinarias calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo. Las causas por las que se adelante este proceso tienen que ver con haber declarado desierta la licitación 001 del 2023 y decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que al parecer existieran las causales para esto. Recordemos que el canciller Álvaro Leiva fue suspendido y sin embargo estaría asistiendo a cumplir sus funciones con normalidad y que lo haría hasta que el presidente Gustavo Petro le dé el visto bueno a la suspensión proferida. El canciller anunció que revocará la sanción de la Procuraduría, que lo suspendió por 3 meses por el escándalo de la licitación de los pasaportes. A través de su abogado, Leiva no descartó interponer una tutela y cuestionó los argumentos de la sanción de la Procuraduría por su falta de objetividad e imparcialidad. La defensa del canciller también solicitó que la procuradora Margarita Cabello se declare impedida para estudiar su caso por las declaraciones públicas que ha hecho del proceso. Por su parte, el viceprocurador general Silvano Gómez consideró que el desacato del canciller y del presidente Gustavo Petro a la sanción atenta contra el Estado de Derecho y la Constitución y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional. Gracias, Ana María. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Anoche fueron entregados los premios Medio Ambiente que organiza Caracol Televisión. Ganó la Fundación Cataruben en la iniciativa de mitigación del cambio climático. Ganó una asociación Usuarios de la Microcuenca de la Quebrada Chaina, Cuenca, Cane y Guaque, con su proyecto de conservación, uso adecuado de la microcuenca de la Quebrada Chaina. Y en la categoría de grandes empresas ganó Un Domicilio, un Árbol, que ganó el grupo Takami. Este es el grupo de los restaurantes en diferentes regiones de Colombia. Que reúne, Néstor, a por lo menos 20 restaurantes en Colombia. Muchos, cuando usted ve la marca, dice, yo alguna vez he pedido un domicilio a cualquiera de esos restaurantes. Y la iniciativa que fue premiada anoche en este proyecto, a propósito de ayudar al medio ambiente, es porque se siembra un árbol por cada domicilio que se pide a esos restaurantes, sin que sembrar el árbol represente algún costo adicional para los clientes. Los restaurantes de Takami son muchísimos. Cantina y Punto, Cipote, Cacho de Pepe, Romeo, Tacos, Punto Baja, a este no he ido. Osaki, Takami, Bat, Elemental, Ugly American, Black Bear, Central Cevichería, que me parece muy bueno. En fin, es un grupo muy grande de restauranteros. El mérito es que por cada domicilio hay un árbol sembrado y por eso ganan el premio de Caracol Televisión. Sí, señor, y sumadas a las que usted ya le contó a los oyentes, hay una cuarta categoría, la categoría de pequeñas y medianas empresas. En esa ganó Terrazos, que fue el segundo entregado después del de el que vamos a ver esta mañana, que es Takami. Don Noel Ramírez es socio y es gerente de una de las marcas de este grupo Takami. Señor Ramírez, buenos días.
Buenos días, Néstor. Pues felicitaciones, primero que todo, ¿no? Muchas gracias. Aquí los estoy viendo con los premios de anoche. Había expresidentes, había representantes del gobierno, había empresarios. Me parece muy justo reconocimiento, señor Ramírez. Cuéntele a los oyentes, si es tan amable, qué es lo que están haciendo ustedes, los restauranteros, ustedes en particular, por el medio ambiente. Bueno, Néstor, a ver, voy a tratar de resumir, pues, porque este proyecto de un domicilio en árbol tiene cierto grado de complejidad. Nosotros en el 2017, dentro de un programa que tenemos en búsqueda del mejor ingrediente, que incorpora ingredientes que tienen un impacto positivo en lo ambiental o en lo social, en nuestra cadena de suministro, conocimos al Comité de Ganaderos del Caquetá. Ellos desde el 2013 vienen trabajando en el marco del Pacto Caquetá un proyecto divino de reconversión de sus fincas, y cambian los modelos de ganadería extensiva a modelos de ganadería silvopastoril. Ellos nos empiezan a vender queso en el 2017, un queso antideforestación. Es decir, que hoy los burritos de cipote, las pizzas de todos los italianos, cacio e pepe, de Vecina, de Romeo, todos llevan este queso. Algunos postres usan estos derivados lácteos, en fin. Empezamos a comprarles, pues, en el marco de este programa que tenemos, y nos contaron ellos que tenían una idea de convertir sus fincas en reservas naturales de la sociedad civil, lo cual nos pareció increíble porque solamente fortalecía sus esfuerzos de conservación. No tenían los recursos, y ahí es donde entramos nosotros y pues en co-creación con ellos salimos con esta idea, que es un domicilio un árbol, en donde por cada domicilio que se hace en alguna de nuestras marcas, y aquí vale la pena también la aclaración, esto aplica solamente para el canal directo, no para otras plataformas, nosotros y ellos georreferenciamos y le asignamos a cada cliente un árbol que conservamos en el Caquetá. Hay que tener en cuenta que el Caquetá es uno de los más, si no el más, departamento con mayor deforestación en Colombia. A la fecha tenemos un poco más de 300.000 árboles georreferenciados, asignados a nuestros clientes, fruto de esos domicilios, y pues hoy tenemos en proceso o ya con resolución 125 reservas naturales de la sociedad civil. Esto es un área protegida de más de 10.000 hectáreas. De esas 10.000 hectáreas, casi el 40% son bosque, y el restante pues son zonas productivas, pero zonas productivas que a su vez han frenado la deforestación en un departamento tan afectado como el Caquetá. Claro, señor Ramírez, su cliente, el de todos estos restaurantes que están en la iniciativa de un domicilio por un árbol, ¿se enteran que gracias a esa compra se va a sembrar un árbol y pueden hacer algún tipo de seguimiento a la siembra? Sí. Cuando uno entra por el perfil de usuario, va a encontrar, así como tiene sus direcciones, sus tarjetas de crédito guardadas, ahí hay una sección en donde tiene mis árboles, y puede entrar, ver el mapa en donde está georreferenciado cada uno de sus árboles, el historial año a año de los pedidos que ha hecho y de los árboles que tiene asignados en el marco de este programa. Claro, y por ahora son árboles que están en Caquetá. ¿Hay posibilidad de llevarlos a otras regiones de Colombia? No lo descartamos. Lo que pasa es que pues esto también está asociado a una cadena productiva, y entonces digamos que lo que también es interesante de este programa es que la base de todo esto es una relación comercial que va en contravía de esos modelos extractivos. Aquí en realidad, entre más domicilios tengamos, más árboles vamos a tener, más queso se va a producir, más queso antideforestación se va a producir. Entonces, pues no lo descartamos. De hecho, alguna vez lo exploramos, pero pues por ahora el foco es Caquetá, sobre todo por la relación comercial que tenemos con ellos. Sí, señor Ramírez, son 300.000 árboles. ¿Qué tipo de árboles están sembrando ustedes en el Caquetá? Bueno, esa es una claridad importante que se debe hacer. El programa tiene 3 elementos: una parte de reforestación, una parte de regeneración natural asistida, y es en estas metodologías de fincas silvopastoriles
hay momentos en los que los poteros se tienen que dejar descansar. Por el ecosistema propio de la Amazonía, pues aquí empiezan a crecer árboles de manera muy rápida. Esos árboles se conservan, esos potreros que en otro momento se habían talado para ganadería, pues vuelven y recuperan parte de su vegetación. Y un tercer componente que son los árboles ya en las praderas productivas, que se conservan, que en vez de cortarlos por considerarse maleza, se identifica que son especies nativas y se conservan en la pradera productiva. Entonces, digamos que la fuente de los árboles que tenemos hoy, de esos 300.000 árboles, son regeneración natural asistida, conservación de pradera y una parte de reforestación. Ok. Señor Ramírez, ¿cuál fue el primer restaurante del grupo Takami? Fue un restaurante muy chiquito de 32 puestos que se llamaba Takami, precisamente en la 85 con 12. Es un restaurante que ya no existe, pero pues a que le debemos demasiado. ¿Y este fue el del crecimiento? ¿Este fue el de vamos a arrancar un grupo de restaurantes? Probablemente la idea de crecimiento viene más con Ozaki, con la segunda marca, y ahí se toma la decisión consciente de organizar toda la estructura, el back office, para poder crecer sobre primero una estructura Takami, formal. Ya va a ver para dónde voy. Primero Takami, después Ozaki y después ¿cuál? Después vienen Cipote y 80 sillas, y ahí también empezamos a explorar un multiformato, un esquema de multiformato donde al tiempo que teníamos unos restaurantes casuales, pues también empezamos con un restaurante de comida rápida. Y comienzan a crecer no solo en restaurantes, sino en reconocimiento y en socios, creo, ¿no? Sí, empieza a haber un cambio en la composición accionaria también. Ok, es que quiero preguntarle en qué momento de este crecimiento una empresa que arranca con un restaurante, otro restaurante, se vuelve un grupo de restaurantes, de todo ese proceso, ¿en qué momento se dieron ustedes cuenta del medio ambiente o por qué la idea de trabajar temas ambientales y ecológicos? Miren, eso está ligado al resultado de muchas discusiones. Y está completamente sintonizado con un propósito que tenemos como compañía, que es transformar positivamente nuestro entorno, transformar positivamente las vidas de las personas, y uno de esos ejes es el medio ambiente. Lo primero que hicimos fue enterarnos pues de lo amenazado que estaba el recurso pesquero. Nosotros tenemos unos restaurantes que dependen de pescados y mariscos. Usted acaba de mencionar a Central Cevichería. Sí. El mismo Saki lo necesita pues mucho pescado, y investigando pues nos enfrentamos a esta realidad, y ahí empezamos a cambiar nuestras prácticas de abastecimiento. Tenemos también un programa divino de pesca responsable que se llama Pescado Bien Pescado, donde garantizamos que el pescado que usted se come en cualquiera de nuestros restaurantes viene de pesca artesanal o de programas de acuacultura de bajo impacto. Entonces ahí empieza a haber una transformación, y esto no es de la noche a la mañana, es el resultado de muchas discusiones, donde empezamos a entender que a medida que vamos creciendo vamos teniendo un mayor impacto, y pues que ojalá que ese impacto sea positivo. Pues y de eso se trata el reconocimiento de anoche desde Caracol Televisión para estas empresas, para ustedes en Takami, para Terrazos, para la Fundación Cataruben, para la gente de la Quebrada Chaina, la Cuenca, el Caine Iguaque. Mi saludo, mi reconocimiento, porque son diferentes iniciativas que están pensando en eso, en el medio ambiente y en nuestros recursos. Señor Ramírez, gracias por acompañarnos y felicitaciones a la gente de Takami. A ustedes, muchas gracias. Son las 8:45 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El general Jaime Lasprilla se convertirá en el primer excomandante del ejército en ir a juicio ante la JEP por falsos positivos. Su nombre está dentro de la lista de 34 militares que esa jurisdicción llamó a imputación por el asesinato de 200 personas en el departamento del Huila entre los años 2005 y 2008. Eran años en que Lasprilla, al que le dieron un plazo para aceptar o rechazar esta imputación, como efectivamente la rechazó, ocupaba la comandancia de la 9ª Brigada del Ejército, a donde llegó a reemplazar al general en retiro William Pérez, que también fue imputado. Producto de ese rechazo a los cargos de la JEP, cerró las puertas a una sanción
restaurativa y se va a enfrentar a un juicio donde si es hallado responsable de esos homicidios podría pagar una pena de hasta 20 años de prisión. Son los cargos de falsos positivos, es decir, homicidio, 32 desapariciones forzadas, además de 8 tentativas de homicidio, porque a juicio de la JEP debía proteger a la población. Salió dato de desempleo en Estados Unidos, Juan Camilo. Sí, Néstor, lo comentábamos hace un momento, la tasa de desempleo se mantiene en el 3.7%, pero el dato de puestos de trabajo creados está muy por encima de las expectativas, que era de 185.000 puestos de trabajo. Son 353.000 puestos de trabajo creados en el mes de enero aquí en los Estados Unidos, lo cual también, como destacábamos, es una noticia muy importante y muy positiva para las aspiraciones del presidente Joe Biden en materia de reelección y también para tratar de disipar un poco esas dudas que hay frente al estado de la economía de los Estados Unidos, porque recordemos que todos los indicadores pues son destacables, son positivos. La economía creció el año pasado en un 3.3%, desempleo 3.7%, inflación está relativamente controlada en un 3.4% y son mensajes también para la Reserva Federal, que ya deberá tomar en su próxima reunión. Según lo que dijeron, mantendrían las tasas estables en su próxima reunión, pero podríamos empezar a ver reducción de tasas de interés quizás alrededor de mitad de año. Y aquí hay que destacar algo, y es que el expresidente Donald Trump reconoce que una reducción de tasas cerca a la fecha de elecciones presidenciales puede favorecer al Partido Demócrata y al presidente Joe Biden. Entonces ahora está diciendo que el presidente de la Fed, Jerome Powell, es un demócrata con intereses de favorecer a Biden, Néstor. Sí, las teorías de conspiración las ven todos los locos. 8:48 minutos. Por este dato de desempleo está subiendo en este momento ya de inmediato la cotización del dólar en Colombia, Víctor. Es increíble, Néstor, cómo reaccionan inmediatamente los mercados. El dólar hace unos minutos yo le estaba comentando que estaba ahí sobre los 3.900 pesos en el caso de Colombia. Sube 10 pesos más, 11 pesos más, ya está en 3.911, inclusive ya ha marcado precios de 3.924 pesos, es decir, 24 pesos por encima del reporte de apertura. Y lo mismo está ocurriendo en el mundo. Hace unos minutos antes de ese dato de desempleo, el dólar frente a las principales monedas estaba bajando, ahora cambia de tendencia y se está fortaleciendo un 0,56%. ¿Por qué, Néstor? Porque un mercado laboral muy dinámico, muy fuerte en Estados Unidos podría generar presiones sobre el costo de vida, presiones sobre la inflación, que al final del día es lo que busca controlar todavía la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces los mercados están diciendo, y con estas cifras de desempleo es posible que la Reserva Federal, que ya tenía dentro de sus planes de pronto empezar a bajar las tasas de interés, cambie un poquitico su parecer y no arranque tan temprano como esperaban los analistas con esa reducción, de pronto se mantenga un tiempo más con la tasa estable, y por eso es que reaccionan de esta forma los mercados, con un dólar fortaleciéndose ante la expectativa de que las tasas de interés allí en Estados Unidos permanezcan altas por un tiempo más o un mayor tiempo frente a lo que esperaban esos analistas. 8:49 y está cayendo esta mañana drásticamente la cotización del petróleo, el Brent, que se cotiza en Londres. Este es el petróleo colombiano en los mercados internacionales. Silvia. Sí, Néstor, y es que el precio del barril de petróleo Brent ha vuelto a estar debajo de esa barrera psicológica que son los $80 el barril. En este minuto está en $78.30, cayendo, y va a terminar una semana cayendo. ¿Y cuál es la razón? Es que hay la expectativa, Néstor, de que haya un alto al fuego más prolongado que los anteriores en Gaza. Recordemos que el acuerdo que se está negociando muy secretamente está diciendo que entre 4 y 6 semanas de alto al fuego se podría producir en Gaza. Hemos tenido datos muy dispersos. O sea, primero dijeron los funcionarios de Qatar que jamás no rechazaría el acuerdo. Hoy dice que sí, diría que sí al acuerdo, pero con algunas condiciones más. ¿Qué es lo claro que estamos esperando? Porque todavía no hay anuncio oficial de Hamás si lo aprueba o no, o lo rechaza. Lo que siempre suele ocurrir antes de un alto al fuego es que llega desde Qatar Ismail Haniyeh, que es el jefe político de Hamás. Él se mueve con muchísimo secreto, ha dicho que va a ir al Cairo, pero por ahora no se le ha visto aparecer porque, claro, es uno de los hombres más perseguidos por los servicios secretos israelíes. Néstor, por lo tanto, el precio del petróleo cae, pero con estos inciertos datos de que podría haber algo de paz en el Medio Oriente, Néstor. 8:51 minutos, y en España están anunciando nuevamente bloqueos. Ya terminaron en teoría
los que se originaron por el Pacto Verde, que fueron en 5 países europeos, están anunciando, sin embargo, segundo capítulo de protestas y bloqueos esta mañana en Madrid. Enrique. Y es que hoy la calma es la tónica general, por ejemplo, en Francia o en Portugal, donde hasta hace apenas unas horas había bloqueos en las principales carreteras, pero esos bloqueos han levantados por los acuerdos que han llegado respectivamente los agricultores de Francia y de Portugal con sus gobiernos. Sin embargo, aquí en España, las 3 principales organizaciones agrarias, que son Asaja, COAG y la UPA, han anunciado que van a seguir adelante con el calendario de movilizaciones que empezarán la próxima semana. En un comunicado que tiene algo de pomposo, dice que habrá movilizaciones desde la cornisa cantábrica hasta Andalucía, es decir, de España desde el norte hasta el sur. Han tenido esta mañana una reunión con el titular de Agricultura del gobierno español, que se llama Luis Planas, y de ahí no ha salido ningún acuerdo. Han dicho que se ven abocados a cumplir con unos objetivos medioambientales que están asfixiando al campo español. Los argumentos son prácticamente idénticos que los usados, mejor dicho, por los agricultores franceses sobre la excesiva burocracia a la que se ven sometidos para cobrar esas ayudas de la política agraria común o los estrictos cánones que hay a la hora de usar productos fitosanitarios para hacerse con los estándares del Pacto Verde. En cualquier caso, no hay fechas claras o acciones claras para esas movilizaciones, pero de celebrarse tendrá que ser a partir de la próxima semana, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. El presidente nunca quiso los Juegos porque él no los iba a inaugurar. Y cuando en octubre Barranquilla, con esa votación arrolladora, elige a Alejandro Char como alcalde, le da todas las herramientas para seguir dividiendo el país entre sus aliados o los que él ve como aliados y los que no. Yo insisto en que hicimos todo lo posible por perder la sede. Y lo logramos, es decir, fuimos buenos, hicimos todo lo posible desde hace rato. Sí hubo un incumplimiento en el gobierno de Iván Duque, eso es evidente. Hola, esto le tocó, Ricardo, a Felipe Zuleta, que se fue para Argentina, ¿no? Está allá. Claro. Lo están recibiendo hoy en Buenos Aires, protestas en las calles, incidentes políticos. Llamémoslo. Lo persiguen las noticias, ¿no? Profunda tensión política en Argentina, mientras en la Cámara de Diputados se debate la ley Ómnibus, que es impulsada por el gobierno del presidente Milei, que es el paquete grande de reformas económicas. Don Esteban Bartolomé Abdala es diputado, es el presidente de la Asamblea de Diputados. Señor Abdala, buenos días, bienvenido a Blue Radio. Buenos días en la radio, muchas gracias por permitirme saludar a toda la gente de Colombia y de aquí desde Argentina, desde Buenos Aires, los saludo muy afectuosamente. Sí, a pesar de las protestas, ¿ustedes le van a aprobar la ley Ómnibus que quiere el presidente Milei? Nosotros somos legisladores de la Libertad Avanza, somos optimistas que una gran mayoría de los legisladores hoy van a acompañar en la Cámara de Diputados esta ley base, que ustedes generalmente lo llaman ley Ómnibus, y a partir de allí yo soy senador de la Nación, a partir de allí el proyecto va a ser elevado a la Cámara Alta y seguramente allí también tendremos que trabajarlo y persuadir a los demás senadores para que esta ley de alguna manera pueda reflejarse ya con la aprobación de las dos cámaras, si Dios quiere, si es posible, así es nuestro deseo de hacerlo, así que estamos trabajando obviamente en consecuencia para que estas ideas del presidente Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel tengan el resultado positivo que todos deseamos. ¿Ustedes cómo están sintiendo las presiones desde las calles? Porque, por supuesto, el antimileísmo en las calles está alborotado y hay unas muy fuertes protestas esta mañana todavía en Argentina, en Buenos Aires, en las principales ciudades. Señor Abdala. Nosotros estamos muy tranquilos, hemos recibido el voto. Sí. El 19 de noviembre y entendemos y creemos que la gente tiene derecho a expresarse y felizmente lo están haciendo dentro del marco que nosotros habíamos solicitado, con el respeto de que no existan, digamos, los famosos cortes de calle y violentos. Obviamente que ha habido algunas escaramuzas, es normal, cuando se cambia una protesta
libre como había con los del otro gobierno. Nosotros hoy estamos permitiendo el derecho a expresarse, solamente que entendemos y solicitamos que este derecho sea dentro de ese límite que le permite la circulación a los demás argentinos. Señor Abdala, ¿cómo están las cuentas políticas hoy para la ley Ómnibus, la más importante que hasta ahora ha presentado el gobierno del presidente Javier Milei? ¿Tiene las mayorías para salir adelante? Nosotros somos optimistas. Usted sabe que cuando se trata de una ley que ha generado bastantes, interés en muchos de la clase política, sabemos que tenemos que ser cautos, pero somos muy optimistas de que esta ley va a resultar siendo favorable para los argentinos. Estamos convencidos que es el camino que Argentina tiene que empezar, el de la desregulación del Estado, el de apoyar firmemente el mérito y el sector privado. Y a partir de allí creo y entendemos que felizmente muchos de los bloques de la clase política argentina nos van a estar acompañando, seguramente hoy en diputados, y Dios mediante, cuando sea tratada en la Cámara Alta, también aspiramos a hacer el esfuerzo para convencer a los demás senadores. Sí. Finalmente, en el texto de la ley Ómnibus, le pregunto, señor Abdala, ¿quedó incluida la posibilidad de privatizar la principal petrolera de Argentina, YPF, Banco Nación, ARSAT y Nucleoeléctrica? ¿Eso está incluido en la ley? Lo que es YPF, Banco Nación y Nucleoeléctrica seguramente ya se separaron, no están incluidas en la ley base, fueron la solicitud, el pedido de otros bloques que justamente el presidente accedió escuchando a las partes, motivo por el cual esas tres empresas por el momento no están dentro de las empresas posibles de la privatización. Sí, porque en términos prácticos y más allá de las diferencias políticas, ¿por qué el peronismo se opone a la ley Ómnibus? ¿Cuáles son los argumentos de los opositores al gobierno del presidente Milei? En muchos casos porque son los rivales políticos, ellos entienden en off, muchos de ellos saben que nuestras ideas son las correctas, y que empezamos el camino de la construcción de Argentina, y lamentablemente cuando vos estás en política, por más que la ley vean que es favorable, inverosímilmente muchas veces te votan en contra. Pero bueno, me parece que los que tienen que dar la explicación en estos casos son ellos, no nosotros. Sí, señor Abdala, después de la sesión en la Cámara de Diputados, la oposición en su país está diciendo, enumerando entre otras cosas los artículos, está diciendo que esa ley va a sufrir drásticos cambios. Aquí en Colombia le decimos metamorfosis. ¿Qué tan recortada, qué tan modificada va a quedar después del paso por la Asamblea? No, entiendo que no va a ser así. Yo les quiero dar la tranquilidad, especialmente a los argentinos y también a la gente de Colombia, darle la tranquilidad que los países siempre siguen, que más allá de esta diáspora, que obviamente es normal que quienes no nos acompañen hagan toda la crítica y muchas veces exagerada, pero te vuelvo a reiterar, esta ley lo que tiene como fundamento esencial es los pilares de la libertad, del mérito, de pensar en la desregulación del Estado en distintas actividades públicas que hoy en la Argentina, la verdad, desentiman mucho el interés a la inversión. Y desde ese punto de vista nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos que generar es la posibilidad de que quienes quieran invertir en la Argentina lo hagan, se animen. Es un país que yo los invito a que lo conozcan, es hermoso, es lindísimo y lamentablemente... Lo conozco. Hoy, bueno, muchas gracias. Y lamentablemente la gente no se motiva, incluso muchos argentinos no se motivan a seguir invirtiendo en nuestro país. Por eso creo que tenemos que generar este marco de ley, una ley amplia que genere las condiciones para que realmente el que tenga que invertir se anime, porque de algo estoy seguro, estimados amigos de Colombia, que viste por ahí se duda qué es primero, si el huevo o la gallina, pero este senador les garantiza que primero es la inversión y después viene el trabajo. Y precisamente porque son batallas muy familiares para Colombia, en esta época nos interesa lo que pasa en Argentina. Señor Abdala, gracias por acompañarnos esta mañana desde Buenos Aires. Feliz día. Un abrazo grande y a disposición cuando ustedes deseen. Repetimos esta entrevista y si vienen por
Buenos Aires. O hacemos una diferente, no tenemos que repetir esta. Pero con mucho gusto. Vale, gracias, señor Abdala. Esteban Abdala es el presidente del Senado desde la Argentina en Mañanas Blue. Como estaba previsto, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos del 2027 como consecuencia de los reiterados incumplimientos en el pago de cerca de $8 millones por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Una vez extinguida la ilusión, llega la hora de individualizar las responsabilidades políticas, disciplinarias y fiscales que deja esta vergüenza internacional para nuestro país. La principal responsabilidad política de este descalabro le corresponde al presidente Petro, a quien nunca le gustó la idea de la realización de los Juegos Panamericanos en Barranquilla porque le parecía muy costosos y aunque nunca lo expresó en público, dejó la sensación de que su falta de respaldo a las justas obedeció a que sus principales impulsores fueron los Char, a quienes el presidente considera sus enemigos políticos, sin tener en cuenta que los barranquilleros lo apoyaron mayoritariamente en las urnas en las elecciones del 2022 y son los directos perjudicados con la decisión de Pan Am Sports, pues entre otras cosas se tenía previsto que este evento, que los Panamericanos, generaran unos 22.000 empleos. Un saludo especial para todos los que están conectados a esta hora. Gracias por compartir con nosotros a través de este medio. Siempre con la mejor información, con la mejor opinión. Veo los comentarios y me encanta saber que hay muchos de ustedes que comparten respetuosamente su opinión y que debatimos y que nos damos cuenta que miramos la vida desde ángulos distintos, pero que nos complementamos para construir país. En Blue, la radio se ve. Tú sabes.